Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Ustedes que le agradecemos su permanente compañía semana a semana, los que nos ven en Chile, en América Latina, en Europa y en distintos países del mundo, agradecemos su permanente compañía. En el diálogo ciudadano de hoy, le tenemos una sorpresa, a mi juicio, significativa, ustedes juzgarán. Estamos con una mujer joven, física, astrónoma. Ella es magíster en física, es astrónoma y es divulgadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. ¿Qué tal, Bernardita? Todas las cámaras de la Ventana Ciudadana para usted, para que salude a nuestros lectores y seguidores de la Ventana Ciudadana. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy rico estar acá conversando luego de los problemas técnicos, pero por fin lo logramos. Así que un gusto. Cuéntanos, Bernardita, por favor. Si a mí me preguntan semánticamente, yo entiendo lo que es divulgadora, pero ¿qué es ser divulgadora de astronomía y de ciencia? Bueno, es bien interesante en verdad la pregunta. Yo creo que uno se la va haciendo cada cierto tiempo. Yo creo que es una forma de hacer en parte trabajo social, porque la pregunta que yo me puedo hacer perfectamente es ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la sociedad desde mi área, que es la astronomía, la física, un área que puede ser muy teórica y que incluso ayer discutía con mi pololo cuando almorzábamos, como de qué sirve tener tantos telescopios. Yo creo que una de las cosas importantes es hacer divulgación, porque es la forma de hacer llegar a la gente los conocimientos que a mi parecer son un derecho. Yo trato de poner la ciencia en ese sentido a nivel del arte, porque si yo voy a un museo no tengo por qué saber la técnica que el artista utilizó para hacer su obra. Tal vez ni siquiera puedo distinguir entre óleo y acuarela, pero eso no significa que no pueda disfrutarla. No significa que no pueda abrir mi imaginación. Los seres humanos somos muy curiosos, en especial los niños. Los niños tienen una curiosidad innata muy bonita y la ciencia la alimenta muy bien. Creo que por un lado, la divulgación científica busca eso, busca bajar estos conocimientos que de repente pueden ser muy duros, muy matemáticos, muy complicados, a que la mayoría de la gente los disfrute. No que tal vez los entienda al 100%, porque hay cosas que ni siquiera nosotros, que llevamos años, lo entienden. Yo creo que es un tema de trabajo social que todos los científicos deberían hacer en algún punto de su carrera o a lo largo de su carrera. Qué interesante, te felicito por ello y me parece sumamente significativa tu respuesta, interesante e inteligente. Yo soy de los que por muchos años estuve reclamando a través de cartas a los diarios y donde me era posible, por qué los científicos se encerraban en sus cátedras y en sus círculos de científicos y no compartían su sabiduría, sus conocimientos con la ciudadanía, con la gente. Y la verdad es que estos últimos 2 años en Chile, particularmente con la astronomía a la cabeza, hemos tenido más acceso a la astronomía y a la ciencia en general. Y dicho innecesariamente, hay que hacer un reconocimiento al profesor Massa, que con sus charlas ha hecho un gran aporte en ese sentido. Pero también el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción tiene un programa permanente todo el año de difusión, de charlas y de cosas, y llega mucha gente joven. Son actividades muy interesantes. Y por tanto me alegro de eso y que haya gente, comillas, divulgadora, comillas, expertas en bajar la ciencia para mostrarla, exhibirla, entregarla, acercarla a la gente. Me parece que tú y quienes hacen divulgación tienen un aporte significativo que hacer. Tú eres, aparte de lo que señalaba, mujer, joven, científica, cuéntanos, ¿qué te atrajo, qué te llevó a la ciencia?
Bueno, yo creo que es una historia divertida, en verdad, porque tiene que ver con cómo soy, yo creo. Yo soy muy, 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 muy curiosa. Y de chica era extremadamente curiosa. Me acuerdo que yo le preguntaba a mis papás, como, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y andaba todo el día preguntando. Yo, pobre de mis papás, que en esa época no había tanto internet, entonces tampoco tenían las respuestas de forma inmediata. Y una de las cosas que más me maravillaba era obviamente el cielo. Mi familia tiene un campo en el norte y yo veía cerca de La Serena, bueno, cerca de Tongoy, esto prácticamente todas las noches en el verano el cielo, entonces era muy privilegiada en ese sentido de ver, no sé, 5 estrellas fugaces cada noche, o sea, es una cuestión que muy, muy bonita. Y quería entenderlo, lo veía tan tranquilo todo el cielo, por qué se movían las estrellas, todas esas cosas que a mí me llamaban la atención. Eh, Luego fui creciendo y fui perdiendo la curiosidad por temas sociales, ¿no? Cuando uno es niño es muy distinto a cuando uno es adolescente, por ejemplo, que empiezan los carretes, que empieza la presión social, que es más importante otras cosas que estudiar, pero se me fue mi sueño de ser astrónoma, porque yo quería ser astrónoma cuando era chica, o sea, a los 5 años yo vi el cielo y dije, no, esto es lo mío, me leía todos los libros de astronomía y todo, pero la adolescencia se me fue un poco porque no era tan importante, ¿no? Como que ahí empiezan a, como dice el profe Massa, citándolo, es mejor agarrar a los niños cuando, ¿cómo dice? Con las neuronas y no con las hormonas, antes de que aparezcan las hormonas. Empiezan a Y, cambiar las prioridades, los y intereses. de todas maneras, igual siempre mantuve mi pasión por las matemáticas. Y no me portaba muy bien en el colegio tampoco, pero era porque me aburría en clases, porque realmente, no sé, yo estuve en varios colegios porque como me portaba un poquito mal me iban cambiando, pero en parte porque me aburría, porque los primeros colegios que estuve eran muy, muy fáciles. Me cambié al último que salí y no, mi promedio bajó muchísimo, así 2 puntos y antes no hacía nada. Entonces, siempre me gustaron mucho las matemáticas y en parte me portaba mal porque no respondían mis preguntas de Claro, curiosidad finalmente. Y estando ya entiendo. en media, me empezó a gustar mucho las matemáticas y dije, ya, lo mío son las matemáticas, me encanta la geometría. E ingresé al plan común de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, pensando que iba a sacar Ingeniería Civil Matemática. Y lo genial es que entran como 800 personas a este plan común y tú puedes elegir al tercer año la carrera que tú quieras, entre 9 ingenierías y 4 ciencias. Y yo el segundo año, o sea, ya una vez que entré, empecé por primera vez a tener ramos de física, porque como entre que me cambié de colegio y todo, nunca tuve física, y no sabía lo que era, y empecé a darme cuenta que era lo que quería porque era pura geometría, y que las matemáticas más duras no me llamaban tanto la atención, y al final dije, oh, volví como a mi, de alguna forma volví a lo mismo que me gustaba de pequeña, y en la universidad sí alimentaba mi curiosidad, era un lugar donde me premiaban por cuestionarme las cosas. Y fue bacán, entonces tercer año entré a las 2 carreras, las saqué y ahora actualmente estoy haciendo magíster en física en la misma universidad. Así que así es como llegué, fue como un camino largo para llegar a lo mismo que quería cuando tenía 5 años. Bernardita, como física, como astrónoma, como científica, yo, porque de lo que se trata este diálogo es de dilucidar algunas, ese es el rol un poco de la ventana, acercar el conocimiento, la sabiduría a la gente, discutir y analizar, razonar en conjunto. Y nosotros hemos tenido un salto cualitativo respecto de la ciencia en Chile. Sin embargo, me pregunto, y se preguntarán muchos, ¿cuánto afecta particularmente la astronomía, el ejercicio de la astronomía, la cantidad de recursos económicos que se invierten, cuánto afecta a la ecología? Como si es que el hecho de tener telescopios, observatorios generan contaminación, ¿quieres decir? Sí, Al sí. medio ambiente. Porque yo supongo que se producen, la producción de estos elementos pueden generar como otras producciones que no son limpias. Mira, yo
lo que siento que primero voy a hacer una clasificación entre telescopios terrestres y espaciales. Partamos segregando porque son muy distintos. Entonces, si me pongo a pensar en los telescopios terrestres, ha habido un aumento exponencial de la cantidad de observatorios que hay, pero constantemente se vuelven a utilizar los antiguos. Por ejemplo, parte una idea. El Cerro Tololo es parte de es como de los astrónomos de Estados Unidos, de AURA. O sea, son principalmente gringos los que están en La Serena. Y los que están, por ejemplo, ALMA es europeo. Entonces, primero depende de quién lo maneja. Si son Estados Unidos, si es Europa, o si es Japón, por ejemplo, yo creo que igual va a depender de quiénes van a utilizarlo. Yo creo que todas las personas que hacen ciencia tienen un poco de conciencia ecológica. No voy a decirlo así, en verdad, porque puede que haya gente que no, pero en general en astronomía la gente sabe, no, cree en el cambio climático, ¿cachai? Entonces como que también, es raro encontrar un científico que no crea en el cambio climático. Entonces, te cuento que, por ejemplo, el Cerro Tololo tiene el observatorio que tenía una cámara más antigua, entonces lo que hicieron fue mantener la cúpula, cambiar la cámara y ponerle una más nueva. Entonces, de repente se pueden reutilizar las cúpulas, uno no las bota. Lo que sí tengo entendido que puede ser complicado es el hecho de hacer llegar internet o señales o cables a estos lugares que son muy aislados de repente en el norte de nuestro país. El tema del agua también, pero tampoco es una cantidad enorme de agua porque los telescopios son bien concentrados, entonces al menos lo que yo veo, no creo que haya tanta contaminación. En general, dependiendo como bien te dije, si es Europa, por ejemplo, tratan de tener una buena llegada con las personas que viven en el sector, pero no es lo mismo que venga un gringo a hablarle a una persona, por ejemplo, de Atacama, entonces yo creo que es bien grande y yo al menos he estado trabajando con la gente de La Serena, que ahí hay menos presencia ¿cómo se dice?, de comunidades aisladas, como podría ser más en el norte de nuestro país. Y lo que sí he visto es que en general hay una buena cercanía con la gente porque también incluyen astronomía ancestral, no se respeta eso, al menos es lo que yo he visto. Así que al menos yo pensaría que en general la astronomía como terrestre no contamina tanto. O sea, yo me pongo a pensar tal vez en un acelerador de partículas, otras cosas que requieren grandes espacios. Yo creo que la astronomía no requiere un enorme espacio. Además, los telescopios, no sé, o sea, toda la implementación de los observatorios se produce en otros países. La cámara, por ejemplo, que va a tener un telescopio muy grande que yo voy a ser parte de, soy parte de, que se está construyendo, se hizo en Estados Unidos, en centros especializados, mientras que yo pienso que de repente todas las partes más como de la física nuclear puede contaminar más, porque tú necesitas construir túneles muy grandes para emitir, no sé, yo creo que la física experimental puede ser más complicada. De hecho, yo cuestiono más la física experimental, cosa que no vemos tanto en nuestro país porque no hay tantos recursos. Pero yo sí creo que la física experimental contamina mucho más. Y en el ámbito espacial, sí, eso sí es un tema. En especial con los telescopios que dejan de ser utilizados y los dejan orbitando como basura espacial, eso a mí sí me molesta mucho. Pero no son la mayoría de la astronomía, son la mayoría de satélites privados, de telecomunicaciones, Okay. o de Elon Musk. Como que... pero es el resultado de ellos se cuelgan del conocimiento de la astronomía para manejar Por sus supuesto. aparatos. Pues mira, hace un par de semanas atrás nosotros entrevistamos a ver cómo se llama, Rodrigo Rin, que es un astrónomo de la Universidad de Concepción. Él es ingeniero civil eléctrico y terminó en la astronomía y es el que produce trabaja en el Tololo y en otros lados en la mantención y en los cambios de los lentes y los espejos y todas esas cosas. Entonces yo me quedé porque las entrevistas uno no termina en el tiempo de... Sí. Pero me quedé, ¿y cuánto material de desecho tiene que quedar en la mantención y en los cambios y en todo esto? ¿Y dónde están esos desechos? Ahora, esa es una pregunta. La segunda tiene que ver con lo siguiente. Tú me decías,
los astrónomos en los centros astronómicos tienen buena relación con la gente que vive en el medio, etcétera, etcétera. Yo te quiero recordar, yo te quiero recordar que esa es una muy buena intención, y es muy bueno que la gente tenga buenas relaciones. Pero te quiero contar que las empresas forestales en Chile tenían muy buena relación y le regalaban 1000 cosas a los señores que vivían en el campo, y terminaban comiéndose los campos enteros, las extensiones impresionantes, y porque su objetivo era producir más, y terminaron con la agricultura y con la contaminación en muchos sectores, con los incendios, que son un atentado. Imagínate la cantidad de incendios que hay en el país. Se queman miles y miles de hectáreas forestadas, y eso es pérdida, pero es una pérdida calculada, porque igual las empresas siguen ganando y son multimillonarias. Entonces, pero el costo, ¿quién lo paga? Las comunidades que están alrededor, el peligro de la sociedad, los camiones hacen pedazos a los caminos, etcétera, etcétera. Solo un comentario para decirte sí, que lo basta es tener buenas relaciones. El tema es cómo evaluamos que el desarrollo sea armónico, y que, porque todos nos entusiasmamos con lo nuestro y de repente terminamos obsesionados con nuestro desarrollo de un área determinada, en este caso la astronomía, pero están pensando en que esto vaya de la mano del desarrollo humano, que vaya de la mano del desarrollo social, que vaya de la mano del medio ambiente, que tenemos que cuidarlo urgentemente. Esa era un poco la pregunta, pero el tema es analizar, tener más datos, más elementos, para hacer un análisis respecto de los temas solamente. Sí, pero, o sea, yo creo que igual es diferente porque por un lado ellos, las empresas del sur quieren de alguna forma lucrar y producir más. Y es distinto porque nosotros no miramos hacia abajo, miramos hacia arriba. Y si hay más contaminación, de hecho, en la atmósfera, son peores los datos. Entonces, igual hay una preocupación también. O sea, la razón por la cual se observa en Chile es, o sea, ¿por qué Chile tiene el 70% de la implementación astronómica mundial? Porque... Por el privilegio de los cielos. Y es porque es muy seco. Esa es la razón, porque, bueno, pero son más razones, pero uno, es seco, entonces la luz cuando pasa no se genera lo mismo que con un arco iris, que la luz se separa, se difracta, se dice. Es por eso. ¿Qué interesa? Entonces, ¿Viste cómo nos acerca? Claro, entonces si es que tú tuvieras gotitas de agua, aunque sean muy mínimas, la luz se va a separar. Entonces, eso es lo que tiene Chile. Es el desierto de Atacama, es el más árido del mundo, porque si no te podrías ir al Sahara, pero el Sahara tiene más agua en el ambiente. Entonces, este es un punto. Eso también implica que los instrumentos no se echan a perder tan fácil porque no hay agua. Entonces, típico que el agua altera ciertos objetos. Nosotros podemos dejar un plátano suelto y va a durar hartos días ahí, pero si tú lo haces en Brasil, no te dura ni 2 días porque la cuestión se llena de hongos. Entonces, y también se quiere cuidar la atmósfera porque si tú la ensucias, la luz rebota. Nosotros vemos distintos tipos de luz. Entonces, sabemos eso. Y otro lado, hay otro tema también. O sea, nosotros sabemos lo poco posible que es la vida humana, o sea, cuáles son las... O sea, para tener vida humana tenéis que tener muchas condiciones. Tenéis que tener una estrella que no envíe rayos gamma de forma muy alta porque si no mata todo. Tienes que además tener tu planeta o donde tú vivas a una distancia prudente para que no haya tanto frío ni tanto calor. Tiene que haber agua. Entonces sabemos también como lo raro que es tener un planeta con esas condiciones. Debe haber, probablemente, si hay millones de galaxias, pero entonces por eso también tenemos conciencia de que hay que cuidarlo. Yo creo que eso también nos diferencia un poco a nosotros como astrónomos, por ejemplo, una empresa, perfectamente. Y los datos también son digitales, ¿no? Y las máquinas no son tan grandes en realidad como, por ejemplo, yo creo que hay más jumbos que... O el espacio que ocupa un supermercado, una marca, no sé, Walmart completamente tiene que ser mucho mayor que todo lo que es astronomía. Entonces, yo sí creo que hay un respeto por eso también. O sea, de hecho, estamos en contra de la basura espacial porque nos mancha las observaciones.
Entonces, como que ahí también hay un tema. Me parece interesante, Sí, o sea, al interesante. final, más contaminación, peores salen los datos. Entonces, también como que hay ahí un respeto, por decirlo, por el medio ambiente, que obviamente siempre lo pensamos, pero de hecho por eso también se evita un poco la luna llena. No sé si habías escuchado que los astrónomos evitan la luna llena, Ah, ya. porque te tapa, llega tanta luz de la luna, es muy brillante cuando la ilumina el sol, porque rebota, y eso hace que tú no veas lo que está detrás. Y por eso también los cielos de Chile son muy privilegiados, porque el hemisferio norte ve un cielo distinto al hemisferio sur, Ok, porque estamos al otro lado. Entonces, ok, ok. ellos ven como mucho más la Vía Láctea y nosotros vemos como entre medio de la Vía Láctea en general. Y eso significa que vemos más allá, vemos hacia afuera de nuestra galaxia, tenemos mejor panorama, por decirlo. Entonces, Ok. a pesar de que tú encuentres un lugar tan bueno como Chile en el hemisferio norte, nosotros vamos a tener un cielo distinto. No sé si habías escuchado que la Osa Mayor no se ve acá. Tiene que ver con eso finalmente. Entonces hay hartas razones por las cuales hay que cuidar entonces el planeta para hacer astronomía. Entonces, por eso yo creo que también Por supuesto, por hay supuesto. respeto, sí, de todas maneras. Yo tengo el privilegio de entrevistar a gente tan importante y tan interesante como tú de modo permanente en la ventana ciudadana de distintos ámbitos del saber humano, y es un poco nuestro predicamento. Pero entonces mi inquietud, mi sentido de vida hoy tiene que ver con cómo desarrollamos inteligencia humana, pero para el desarrollo humano. Y yo creo que lo que nos falta como humanidad es ser capaces de tener visiones integrales. O sea, Sí, cómo desde la ciencia tenemos una visión integral con la economía, con el desarrollo humano, con la sociedad, cómo logramos una sociedad más solidaria. Esos son los temas que a nosotros nos interesan, o sea, y creo que debería ser el desafío del ser humano, del hombre. mm, O sea, ¿cómo tenemos economías en el mundo que desarrollen integralmente a la sociedad y al mundo, a los seres humanos? ¿Cómo evitamos que haya el hambre que hay en el mundo y la concentración económica de riquezas por otro lado? Y en ese sentido te quiero llevar a la ciencia y a Chile. La idea del desarrollo integral de la ciencia para nosotros, para este país, para su desarrollo social, equilibrado, etc. Fíjate que yo la otra vez escuchaba a un oceanógrafo decir que se alegraba mucho de los avances y del privilegio que tenía Chile en su desarrollo astronómico. Me parece muy bien, pero después su reflexión iba encaminada a lo siguiente. Pero este país se está olvidando del mar, decía él. Solo conocemos el 3% de lo que hay en el mar, sí, de hecho porque son no más tenemos afuera, sí. plata, porque no tenemos dinero, no tenemos inversiones, no hay investigaciones, no tenemos el privilegio, no lo decía con resentimiento, sino No, que no, en no. esta idea de un razonamiento integral. Y le encontré tanta razón, porque sí, claro, o sea, el país no se puede concentrar y el mundo solo en mirar el cielo, porque el mar, tenemos el caudal de vida y no la conocemos. Ahora, en esa misma perspectiva, si el hombre no conoce su historia, no sabe lo que es. Si el hombre no conoce el ámbito donde vive, y por eso es que me parece interesante todo esto de la astronomía, pero también el mar, también el tema de las riquezas. Fíjate tú que nos encontramos con el litio y ni siquiera este país tiene una ignorancia paupérrima. Entonces, a eso doy. Quiero tu visión, Bernardita, como física, como astrónoma, como divulgadora. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr esta visión integral? Este Ministerio de la Ciencia, que el otro día conversando con otro científico me decía, yo veo el Ministerio de la Ciencia pero que no juega ningún rol, que está ahí para dar una respuesta, pero necesitamos
ciencia de verdad. Y yo digo, desde mi ignorancia, necesitamos ciencia para el desarrollo humano, necesitamos ciencia integral de todas las disciplinas para crecer equilibrado. Porque es como cuando yo digo, voy a comer para pasar el hambre. No, yo quiero comer para nutrirme, alimentarme y tener un cuerpo sano. Su visión magistral respecto de la integralidad de la ciencia. Bueno, son hartos puntos. Y creo que voy a partir diciendo algo que siempre digo para centrarme. Y es que yo creo que lo primero es que la estrella de la bandera tiene que ser por astronomía. Para ninguna otra. Yo creo que es lo primero que deberíamos tener, porque creo que lo que falta es que nos empoderemos o que sintamos que es nuestro. La gente no siente que es de nosotros, la gente no siente que la cordillera es nuestra cordillera. La gente no siente el mar, la gente no siente el cielo. Si no te sientes parte de eso, estoy hablando como de sociedad. Te entiendo, te entiendo. Es como no conocer su propio cuerpo. Claro, yo siento que la gente no se siente parte de esa película. O sea, parto un ejemplo. La gente cuando pasa en el metro, acá en Santiago, y combina de la línea 6 a la 1, pasa por el puente Suecia, o por hay una conexión entre las líneas, Okay. y ahí hay una parte de astronomía, hay un túnel de astronomía donde Suiza agradece, no es Suecia, perdón, Suecia, le agradece a Chile por tener todas estas, bueno, todo el cielo, no sé qué, por un tema como político, pero hay un gran puente. Y la gente cuando pasa, yo he preguntado, oye, ¿tú sabes por qué está esto? No, porque es bonito. Y hay videos, es muy lindo. Y la pregunta, casi que parece un museo en la calle, siendo que es el metro. Miramos y no vemos. Claro, y no pasábamos, qué lindo, y no es un empoderamiento. Yo creo que algo que para mí me cambió fue, o sea, como me cambió la visión de vida fue de chica, que mi regalo de 9 años, una mamá, una amiga, fue ir al Mamayuca. Yo fui al observatorio cuando tenía 10 años y veía que era mío, que todo esto es mío. Oh, el cielo, yo lo puedo ver desde Chile, que Chile es bacán, y vi con mis ojos Saturno. Yo creo que el problema está en que la gente no siente que es suyo, y estoy hablando de Chile, porque no es lo mismo hablar de astronomía en otros países, estoy hablando de Chile, que tiene 70%, digámoslo no, depende cómo tú definas el telescopio, pero más o menos entre 50 y 70% de la implementación astronómica mundial. Así es. Y yo creo que en parte pasa por eso que decíamos antes, o que hablamos al principio, de la falta de divulgación. Tú cuando haces divulgación, no solo hablas, escuchas. Porque tú me haces preguntas. Yo estoy hablando, pero es un diálogo. No es un monólogo. Nunca ha sido, y no debería nunca ser un monólogo. O si lo es, está mal. Porque ya, yo escribo un libro y no hago ninguna entrevista y me voy y soy feliz y no. Yo hago un libro, por ejemplo, no estoy haciendo un libro, pero imagino al profe José Más, el profe hace un libro, presenta, va a estas charlas, y él impuso esta idea de hablar, pero hacia un público y hacerlo participar. Nosotros en el CAPA lo que hacemos es participación del público. Y sabes que eso te das cuenta, te bajáis de tu Olimpo. Te das cuenta que la gente no sabe ni siquiera cuáles son las leyes de Newton, te das cuenta que la gente no de repente ni sabe sacar un porcentaje, la gente no sabe nada de repente de ciencia, no sabe del océano, no sabe que tenemos la isla más larga que es Chiloé de Sudamérica, no sabe que tenemos uno de los mejores, no sé, o más extraños sistemas ecológicos, etc. En parte yo creo, hay varios factores, me imagino, que están rondando ahí. Yo creo que la ciencia, históricamente, elitista, hay un efecto llamado el efecto Carl Sagan. No sé si has escuchado de él. Bueno, ¿conoces a Carl Sagan? No, no. Es el típico divulgador que escribió Cosmos en los años 70. Fue como Okay. el típico que se murió hace unos años, si no me equivoco, y que todo el mundo se enamoró. Precursor. Sí, fue un precursor de divulgación científica. Y la gente, los astrónomos, científicos, astrofísicos, lo que sea, hablaban de una cosa que se llama efecto Carl Sagan. Y era que
la gente, cuando ve a un científico o una científica que hace divulgación, los mismos científicos lo tildan de persona que es más tonta, porque no le da, como no le da para hacer ciencia, tiene que hacer divulgación. Eso es un fenómeno que empezó a surgir en los años 80, 90 en Estados Unidos, más en los 90, haciendo alusión a que tú, cuando haces ciencia y tomas el tiempo de hacer divulgación, estás perdiendo tiempo para investigar, por ende tú vas a bajar tu rendimiento, porque, digámoslo con palabras sinceras, si tú quieres ser científico de alto nivel, es como ser un atleta olímpico, pero versión de ciencias. Tienes que estar todos los días estudiando. Yo sé que cada día que no estudio estoy perdiendo menos oportunidades, por ejemplo, de postular a Estados Unidos un doctorado, pero es algo que, a pesar de eso, quiero hacer divulgación, porque siento la necesidad de que, yo veo que eso está mal, está mal que la gente no sepa de astronomía, está mal que la gente no sepa que tenemos una costa enorme, está pésimo. Entonces, me indigna, lo hago desde la indignación, y desde la indignación salen cosas muy buenas también. Sale, por ejemplo, una nueva constitución. Entonces, siento que ahí la divulgación juega un rol especial, porque como si no es un monólogo y es un diálogo, es muy fructífero. Porque, como te decía, la gente de repente la gente no sabe por qué el cielo es azul. Partamos con eso. Tú has dicho algo que a mí me parece básico, elemental, que tenemos que entender. Uno, en las universidades y en los colegios nos enseña un modo de razonar. Y segundo, no nos enseñan a tener conciencia crítica y a razonar en conjunto. Es muy fácil discutir. Yo destruyo los elementos de tu argumentación y tú los míos y no avanzamos. Pero si razonamos en conjunto, es otro cuento. Ahora, bueno, estamos muy atrás, yo creo. Mira, yo creo que la gente apenas piensa. Los que razonan son pocos. Y razonar colectivamente cuesta más. O sea, razonar con papel y lápiz, y pensamos todos los días. Todo el día estamos pensando lo que pasó una micro, pasó un perro, pensamos. Pero razonar es dirigir las ideas, cuestionar. Bueno, Bernardita, cuéntanos este Centro de Astrofísica y Tecnologías Cata. Cuéntanos en breve lo que es, dónde está ubicado, etc. Oye, sí, eso es muy importante también, porque hay hartas actividades que hacemos, ahora estamos 100% online, ojalá que cuando volvamos, bueno, el centro ya existía hace 5 años, de hecho ahora van a postular nuevamente a fondos públicos para poder seguir tal vez con otro nombre, pero siguiendo las mismas personas, haciendo divulgación desde no solamente la Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción también son parte de este centro, que entre una de las cosas que hace es hacer divulgación hacia público general, desde niños, adolescentes, adultos, a todas las personas, no solo en nuestro país, en general obviamente es habla latina, entonces hemos llegado por suerte a gente de Perú, de México. De hecho, en los cursos que hemos dado, de repente hay personas de países completamente como, wow, hay una persona que se inscribió, y esto, bueno, por todo el tema online. Pueden encontrar la página web en la página, o sea, en la página es www.cata, que es el acrónimo a Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata, .cl, además de estamos presentes en Facebook, también como Cata, o también pueden encontrarnos en el Instagram de AstroUchile, que somos las mismas personas que estamos trabajando ahí. Ahí la persona que nos ha ayudado un montón es David, que tú ya lo conoces, que es un excelente periodista que también nos ayuda a relacionarnos con las comunidades. O sea, nosotros, el comunicarse es una ciencia también, o sea, es algo que uno podría estar hablando años sobre cómo uno debería comunicar las cosas, y por suerte tenemos un periodista súper seco, muy atento, y que logra ordenar toda esta gran cantidad de gente que quiere ayudar. Y por eso hemos tenido muchísima presencia en los medios. Gracias a David, yo he salido en la televisión hablando sobre noticias astronómicas. Para Eclipse tuvimos muchísima cobertura.
Una de las precursoras de esto fue la profesora María Teresa Ruiz y también el profesor José Massa. Entonces estamos frente a gente que realmente ha hecho aportes enormes a nuestro país, y la excelencia está clara en el nombre. O sea, hay una cantidad de profesores y profesoras de muy alto nivel ayudando a todos nosotros. Así que yo creo que no tengan miedo de conectarse, se hacen cursos. Yo, de hecho, en marzo voy a hacer un curso para niños niños y niñas de 9 a 12 años. Y todos los meses tenemos cursos para adultos, para niños, a precios que son bastante accesibles. Y la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Antes se hacían bueno, yo acá alcanzo más o menos a ver dónde está el departamento de astronomía ahí en el Cerro Calán, pero hoy en día se están haciendo todos de forma digital y hemos tenido una participación enorme. Así que yo me voy muy contenta del año pasado y esperamos que este año sea mejor, con una de las primeras actividades que en este caso nos toca el Día de la Astronomía ahora en marzo. Así que ya estamos preparando. Bernardita, Bernardita, como importante divulgadora, yo te quiero contar y comprometernos contigo. Tú sabrás si nos echas a la basura o nos tomas en cuenta, pero nosotros aportamos un cuarto de granito de arena, porque David nos envía y nosotros publicamos semanalmente todo lo que difunde David, y no solo en la página, sino que además lo divulgamos en nuestras redes. Ahí nuestro experto en redes sociales, Rodolfo Kohler, hace maravillas difundiendo y nos va muy bien. Hay mucha gente que sigue lo que nosotros publicamos. Por tanto, tienes un espacio todas las veces que tú quieras. Segundo, gracias. No puedo hablar de astronomía sin hacer un homenaje a las siguientes personas. Ronald Reed, que fue director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, y que me permitió acercarme un poco a esto. Y con él hicimos en Coelemu, una comuna cercana a Concepción, una comuna rural, y tuvimos más de 10.000 personas en un evento que se llamó Pinos, Estrellas y Jazz, donde Ronald dio una charla de astronomía, hubo cata de vinos de Coelemu y jazz. Una jornada maravillosa que la hicimos hace como 3 años atrás y que mató a Concepción entero. Qué bacán. Todo esto porque tenemos un alcalde en Coelemu, a quien aprovecho de saludar. Él está inscrito, comprometido con el saber. Entonces, nos permite hacer estas cosas. Fíjate tú que yo llevé de la Universidad de Concepción a Coelemu, esta comuna rural, 8 jóvenes, con el apoyo del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, 8 jóvenes alumnos de astronomía hicieron talleres didácticos a más de 250 niños de Coelemu. Qué lindo. Y allí dejaron sembrada una semillita que podrá o no dar fruto. Pero eso, yo te quiero contar y te quiero ofrecer, Bernardita, que aquí tienes un espacio para difundir todo lo que tú quieras, todas las veces que tú quieras. Gracias. Así que ese homenaje a David por todo lo que hace y nos ha contactado, al profesor Massa, a Ronald Reed y a mi alcalde Alejandro Pedrero, que siendo una comuna rural y todo, siempre él está abierto a este tipo de cosas. Bernardita, para que te despidas, pero no sin contestar lo siguiente, con preguntas, respuestas cortas. Ya. ¿Qué le dirías tú a los oceanógrafos que están pendientes con la investigación en su área? Segundo, ¿qué hacer para que efectivamente
la ciencia tenga un ministerio que realmente se comprometa con el desarrollo científico en Chile. Tercero, yo tengo la impresión, y me gustaría la tuya, de que este modelo económico mundial no es solo económico y no solo tiene el control mundial, y a través de ese control es filosófico, económico, social y cultural, y que lamentablemente, digo yo, ha contribuido a estrechar, a rebajar el desarrollo humano, porque hemos caído en un individualismo espantoso, que nos hace mirar y no ver, oír y no escuchar, hablar pero no dialogar. Con esas tres pequeñas preguntas y respuestas, te invito posteriormente a que te despidas de nuestros seguidores. Ya, bueno, son hartas preguntas. Voy a intentar acotar. A los oceanógrafos, no puedo evitar pensar en una experiencia mía personal. Cuando yo decía que yo quería ser astrónoma y tenía 5 años, iba al norte, yo tenía un primo, 2 años mayor, el Benja. Y el Benja quería ser biólogo marino. Rayaba con la biología marina y yo creo que el problema que tiene la oceanografía, si tú quieres hacer divulgación o si quieres que la gente se acerque más, necesitas hacer que la gente la vea. La diferencia entre astronomía y oceanografía es que el océano tú ves, pero no ves lo que hay dentro. Y nosotros podemos captar a la gente con la astronomía. Tenemos la suerte de que en una noche estrellada, de hecho, por eso en las ciudades la gente no se interesa por la astronomía, porque por la contaminación lumínica no se ven los astros. Entonces yo creo que el tema ahí es lograr hacer que la gente vea. Ya sea, no sé, me imagino que a los niños les fascinan los monstruos o los dinosaurios que puedes encontrar bajo el agua, los peces viviendo en condiciones extremas. Te juro que los datos freaks, esos datos curiosos a los niños y a la gente también común y corriente la acerca mucho porque te das cuenta de wow, eso está pasando ahí en el agua y yo estoy cerquita, porque además no vemos. Creo que eso también es un tema fundamental, ¿cuántos podemos ver? Solo para atraer a la gente. Eso responde un poco súper así cercado a la primera pregunta. Y la segunda, yo creo que está completamente relacionada con la tercera, y la voy a tratar de contestar ambas juntas. Yo, antes de que me dijeras la tercera pregunta, ya tenía la respuesta. Yo creo que, no solamente hablando del Ministerio del Medio Ambiente, yo creo que estoy hablando transversalmente, yo creo que el problema que tiene la gestión de muchos gobiernos es la falta de comunicación. Y es lo que decías tú, estamos en un modelo donde la gente no comunica, a pesar de que estemos más conectados. Creo que hay muchas cosas raras pasando que no se hablan. Yo creo que una de las prioridades hoy en día que debería tener los científicos es el hecho de la inteligencia artificial. No sé si has escuchado ese tema. O sea, la inteligencia artificial la desarrollaron todos los científicos. Yo ocupo algoritmos de inteligencia artificial para desarrollar cosas astronómicas. Yo le decía ayer a mi pololo, imagínate, mi algoritmo que hace esto, lo puedo aplicar, como los datos son muy similares, a audio y detectar si alguien está diciendo algo que puede ser una bomba. O sea, a pesar de que son cosas distintas, es el mismo algoritmo. Entonces, como que me pasa que hoy en día la preocupación que siento que quería tener el Ministerio de Ciencias es el tema de los datos. Porque hay muchas cosas de ecología, hay muchos problemas. Pero yo, considerando lo digitalizado que estamos, creo que una de las prioridades que tiene que tener nuestro ministerio es ese tema, es el de la seguridad de los datos. Hoy en día nuestro teléfono nos están escuchando, saben dónde estamos, y eso puede ser un control enorme sobre las personas. Y los científicos tenemos la suerte, nosotros entendemos eso, porque lo trabajamos, no lo aplicamos en gente, lo aplicamos en datos astronómicos. Entonces, una de mis mayores preocupaciones es la comunicación. Y también creo que se debería ver harto el tema de los datos de inteligencia artificial, porque no son perfectos, porque pueden cometer errores y pueden ser muy graves, muy, muy, muy graves. De hecho, salió una noticia, me acuerdo, de un algoritmo de inteligencia artificial que agarraba caras de personas y las ponía, le inventaba el cuerpo para estar sin ropa. Es absurdo.
pero se puede. Al mismo tiempo que yo agarro una estrella y simulo cómo sería la explosión. Es una simulación, que yo puedo hacer simulaciones con cualquier cosa que sean datos. Entonces, creo que eso es muy peligroso y no se está usando. Sí, manipulación, además de, obviamente, todo el tema ecológico que debería tener completamente pies y cabezas el ministerio, pero hoy en día está muy envuelto también en esta idea de producir. Y ojo, yo siento que el ministerio es de ciencia y tecnología, y ojo que a mí no me gusta cuando meten mucho la palabra innovación, porque ahí se está yendo un poco por el lado de la producción. He escuchado muchos emprendimientos de innovación, emprendimientos con enfoque de innovación y no nombran tanto la palabra ciencia. Yo siento que muchas veces los científicos sí hacemos el ejercicio. El problema es cuando lo gestionan personas que no son expertas. O sea, si tú vas al Ministerio de Ciencia, te garantizo que vas a encontrar muchos más nombres de personas que son expertas en economía que personas que son expertas en ciencia. Y eso es grave, es grave. Bernardita, un agrado, Bernardita Reed, astrónoma, física de la Universidad de Chile, divulgadora del Centro Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. Ha sido un inmenso placer conversar contigo, una mujer joven, seria, profunda, que no solo vive de la astronomía y de la ciencia, no solo de la física, que tiene opinión. Por favor, te invito a que te despidas de todos nuestros amigos que nos siguen, afortunadamente, en el mundo, este medio que desde Concepción hace esfuerzos por dialogar con la ciudadanía. No, muchas gracias por invitarme, y si les puedo dejar un mensaje, una de las cosas que dije al principio en la entrevista fue que yo no me portaba muy bien en el colegio, pero no era porque no tuviera buenas notas, sino porque era curiosa y me cuestionaba las cosas. Y no me cuestiono solamente la física, de por qué los objetos caen, por qué el cielo es así, sino que también uno se tiene que cuestionar su entorno, desde los fenómenos hasta sociales. Entonces, yo eso les quiero decir, la curiosidad no la maten de ninguna manera. Ningún tipo de curiosidad, ningún tipo de reflexión, eso se tiene que quedar. Así que con eso me quiero despedir y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar estos temas que son muy importantes. Conciencia crítica, me voy a quedar con esa palabra, porque sobre todo hoy día en la sociedad chilena, si no somos conscientes críticamente, vamos a perder la oportunidad inmensa de que el soberano, de que la ciudadanía, y no aquellos que han sido desprestigiados y que han perdido la confianza de la ciudadanía, terminen manipulando y boicoteando la elaboración de una Carta Magna que al país quiere, necesita y merece. Bernardita, un abrazo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Amigos de la Ventana Ciudadana, muchas gracias y nuestros agradecimientos a la colaboración siempre de Rodolfo Cole.